Cordial saludo para todos. Les saluda la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa Jamie Villamil, del Centro Cultural en cabeza de nuestro director, el maestro Oscar Chunza, por supuesto el Biblioparque Marqués de San Jorge, el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad y todos los usuarios, lectores, funzanos que hacemos viva esta biblioteca, este Biblioparque Marqués de San Jorge. Hoy estamos contentos, hoy se toma Funza, Fusa también, Fusagasugá, Cabrera, ¿por qué no? Se toma el Biblioparque, se toma Funza para hablar de lectura, de escritura, de oralidad, de un proceso de escritura bien interesante, de un escritor además amigo nuestro, amigo de la casa. Entonces de esta manera les damos la bienvenida. No sin antes darle paso también a una amiga de nuestro grupo de amigos de la biblioteca. Claudia nos acompaña en este espacio en la mente de un autor del Centro Cultural Bacatá, esta estrategia que precisamente nos conecta con la escritura y con los actores, autores no solo del municipio, del departamento, sino también del país. De esta manera invitarlos porque justo hoy a las 6 de la tarde iniciamos aquí en el Salón de Artistas del Biblioparque Marqués de San Jorge con un taller que nos propone también nuestro grupo de amigos de la biblioteca. Claudia nos contará sobre eso en estos momentos. Claudia, adelante, gracias por estar aquí en este espacio de En la mente de un autor. Cuéntanos, porque también tiene un mensaje también para nuestro escritor invitado y además, ¿qué va a pasar hoy a las 6? Si ustedes están ahí, quienes están viendo a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá, pásense a las 6 de la tarde, justo acabamos de empezar En la mente de un autor y se quedan para el próximo taller. Gracias, Sebastián. Buenas tardes para todos. Nosotros somos el grupo de amigos de la biblioteca. Le damos la bienvenida al escritor Brian Cifuentes. Muy encantados de tenerte aquí en nuestro municipio. Gracias por compartir tu experiencia con el público que nos acompaña. Ojalá nos puedas acompañar en nuestra actividad del grupo GAP. A las 6 de la tarde tenemos un conversatorio sobre rock y literatura. Va a ser dirigido por nuestra compañera Elena y nuestro invitado Harvey. Entonces esperamos que estén con nosotros, va a ser un momento muy agradable, contamos con ustedes y que puedan participar en nuestra actividad. Gracias. Gracias, Claudia, y a ustedes también, quienes están aquí con nosotros en el Salón de Artistas del Biblioparque Marqués de San Jorge. Vamos a iniciar con un aplauso también para ustedes que hacen parte de este proceso y que están aquí acompañándonos en esta presentación del libro. Por supuesto, saludar a quienes se conectan, allí ya están ingresando a nuestra transmisión en vivo a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá. Les cuento que en este momento vamos a iniciar con este espacio en la mente de un autor y vamos a hablar, yo tengo aquí ya en mis manos la obra, tengo la obra El Cantar de los Suagados, aquí nos acompaña nuestro escritor Brian Cifuentes. Esta obra surge precisamente del proceso de nuestro escritor, de la beca de publicación literaria del portafolio departamental de estímulos de la gobernación de Cundinamarca, Corazón Arte, en su edición 2024 de este año. Entonces así surge este libro y que hoy se toma el Biblioparque. Hoy vamos a hablar en esta tarde un poco fría, pero aquí estamos en un ambiente muy acogedor, además lleno de libros, lleno de lecturas, lleno de ideas y sobre todo vamos a hablar de memorias ancestrales, memorias tradicionales y de origen de nuestro territorio. A continuación vamos a leer, les voy a introducir un poco de la biografía y el recorrido de nuestro amigo y escritor Brian Cifuentes. Poeta, cuentista y novelista, nacido en Cabrera, Cundinamarca, en 1989, licenciado en Ciencias Sociales, vinculado al Magisterio de Colombia, tiene estudios de Derecho de la Universidad de La Sabana y parte de una maestría en Geografía de la Universidad Estadual Paulista de Sao Paulo, Brasil. Ha sido galardonado con diferentes premios y convocatorias y sus textos han sido publicados en varias antologías. En 2023 fue seleccionado como uno de los ganadores del Mundial de Escritura organizado en Argentina con su poema Canción de Delfos, incluido en la antología titulada ¿Podrán los robots escribir poesía? Es autor de los siguientes títulos: Cuentos del Suma Paz, del año 2020, Poemas Conjurados del 2021, Perlario, Historias de Amor y otras minificciones del 2022, La Ciudad de la Niebla,
El cantar de los Suagaos, que es la novela de la que vamos a hablar hoy, y próximamente lanzará su poemario. Aquí tengo el nombre, pero voy a dejar que en un rato Brian nos pueda contar un poco de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en esta obra y también pues en qué está trabajando y en qué está escribiendo, ¿cierto? En este momento, nuevamente reitero el agradecimiento, Claudia, a ustedes, al grupo de amigos de la biblioteca. No olviden, estamos en La mente de un autor y en 2 horas comenzamos con el taller del GAP. Vamos a hablar de rock, de historias, entonces eso está buenísimo, mejor dicho, para que se parchen aquí al Biblioparque Marqués de San Jorge. Gracias a ti y de esta manera también le doy la bienvenida aquí para que nos acompañe en este espacio en La mente de un autor para conversar. Aquí es mejor que el maestro y poeta Jorge Balbuena, líder del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, aquí en el Biblioparque Marqués de San Jorge. En La mente de un autor hace parte precisamente de las estrategias que el Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad tiene para todos nosotros, quienes hacemos parte, usuarios de esta biblioteca y por supuesto para nuestros autores locales. Jorge, bienvenido. Hola, hola. Bueno, muy buenas tardes, felices de celebrar hoy nuevamente este programa que es un programa especial de nuestro biblioparque, de todo el ecosistema del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, que es En la mente de un autor. Saludo muy especial a todo el equipo Leo B, nuestras bibliotecarias escolares en cabeza de Claudia Duque, líder de área, quienes han estado también, este año fue de muchas correrías, pero también muy satisfactorio en cuanto a los autores y autoras que tuvimos en las bibliotecas escolares y aquí al interior de nuestro biblioparque y también en los diversos festivales, feria del libro y eventos que tuvimos. Bueno, motivo para recordar. Sin embargo, hoy nos acompaña el Premio Departamental de Novela, un narrador, un escritor de nuestro territorio, a quien queremos, admiramos muchísimo y seguimos su obra, y qué bueno que venga aquí a Funza, que haya sido uno de los destinos para presentar esta obra, su reciente obra, que es El cantar de los Suagaos, que por supuesto tiene mucho que ver con Funza, hablábamos ahora, y se conecta bastante con nuestra memoria ancestral, con nuestro presente, pero también con todo lo que llevamos también de gestos, de linajes, de situaciones que veremos en esta novela y que de cierta manera podemos dialogar con nosotros mismos. Así que bueno, Brian, qué alegría tenerte por acá, Brian Cifuentes, y que ha estado también en otros municipios presentando la obra, pero principalmente aquí en Funza. Me decía Brian como que quería que fuera aquí también por esa cercanía con nuestro Saquezazipa, por esa cercanía también con nuestro entorno Muisca, por ser capital Muisca también aquí en nuestro querido municipio funzano. Bueno, hoy estaremos conversando sobre su obra, pero también nos daremos el espacio para también dialogar sobre esa investigación que hiciste, ese trabajo antropológico, ese ejercicio etnográfico que brindaste a tu obra, que tiene que ver mucho con la cotidianidad, con nuestro entorno, pero también con la ancestralidad, con nuestra memoria. Aprovecho también para saludar a todo el grupo de escritores del taller Cuentos del Sumapaz, que hace parte de Relata, que hace parte de los talleres y tertulias literarias que conforman este nodo 1 de Relata, que también están conectándose allí virtualmente. Y saludamos a todos los que están en este momento también ingresando a nuestro en vivo por nuestro Facebook Live del Centro Cultural Bacatá. Bienvenidos, bienvenidas. Recuerden dejar sus comentarios, preguntas, reacciones, que el diálogo sea aquí en la sala de nuestra casa muy nuestro, muy familiar y muy ancestral también. Así es, Jorge, y quiero pasar ya a poder hablar con Brian, porque estamos hablando de él y parece que fuera yo el autor porque estoy hablando mucho, pero resulta que antes de saludarlo a él y antes de que yo sé que ustedes también lo quieren oír y todo lo que él nos está contando, él quiso que para iniciar y para poder hablar de la obra pudiéramos ver un videoclip, ¿cierto? Más o menos, que se hizo precisamente de la historia de el cantar de los Suagaos. Entonces vamos a iniciar con ese videoclip. Vamos a iniciar, ustedes también lo van a ver allí en pantallas a través de nuestras redes sociales del Centro Cultural Bacatá y por supuesto quienes están aquí presentes. Entonces vamos con el video. Te atreves a vivir una epopeya como ninguna otra, donde cada paso te conecta con el legado de nuestros ancestros. El cantar de los Suagaos de Brian Cifuentes te invita a descubrir un mundo de aventuras y sabiduría ancestral que resuena con la fuerza de nuestras raíces. Daniel Chucán, nuestro héroe, emprende una misión extraordinaria: recuperar el báculo sagrado de Bochica,
a través de encuentros con sabios, viajeros y abuelos, enfrentará pruebas que pondrán a prueba su valor y descubrirá secretos ancestrales que cambiarán su vida para siempre. Brian Cifuentes, poeta y novelista de Cabrera, Cundinamarca, galardonado por su talento, ha sido reconocido por su obra en diversos premios y recientemente fue uno de los ganadores del Mundial de Escritura en Argentina. Reserva tu ejemplar en preventa por solo 50.000 pesos. Disponible en noviembre. Próximamente en 9 editores. Busca Libre y Lerner. Adéntrate en el Cantar de los Suagaos y únete a esta travesía épica que celebra nuestra herencia. Muy pronto en bibliotecas de Cundinamarca. Continuamos entonces y de esta manera, que ya estamos también terminando de apreciar ese video que precisamente realizó Brian, no solo él, sino con todo su equipo de trabajo, Ailina también, que siempre está pendiente con todo este trabajo de creación literaria y de escritura creativa. De esa manera, ahora sí, Brian, iniciamos con esto. Yo confieso, no solo tengo emoción por presentar a un autor del talante de Brian, sino también por tener la dicha de que este autor, este escritor de este talante, pues es nuestro amigo, un amigo de la casa, además, puedo decirlo así. Brian, como siempre, bienvenido a Funza, bienvenido al Centro Cultural Bacatá y al Biblioparque Marqués de San Jorge. Ahora sí, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias primero a Biblioparque Marqués de San Jorge, aquí a Funza, a mi querido amigo Jorge Balbuena, a mi querido amigo Sebastián Alvarado, por este espacio tan lindo que me han abierto para poder hablar de mi obra, también al público que me acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar en este escenario y estar en esta ciudad que fue el centro de la Confederación Muisca por varios hipazgos y que actualmente puede decirse que es también un centro cultural que lleva la vanguardia a nivel de todo el departamento. No en vano escogimos este lugar porque no solamente por la cercanía, por la camaradería que hay entre Jorge, entre Sebastián, sino también porque yo sé que los procesos que se llevan a cabo acá son muy importantes y que es un lugar con bastante movimiento cultural. Bueno, eso para empezar, el saludo, no sé sobre qué empezamos hablando. Bueno, creo que temas hay, yo creo que la idea es que también, como lo decía el maestro Jorge, ustedes puedan empezar a hablar, a botarnos dudas aquí en el Salón de Artistas, quienes hacen parte o quienes están a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá. De entrada yo creo que contemos un poquito sobre la obra. Brian, digamos que tiene un recorrido, puedo decirlo yo como lector apenas, un recorrido interesante precisamente sobre las comunidades tradicionales y de origen, ¿cierto? En algún momento, hablando de los Utagaos, desde el Sumapaz, ¿cierto? Desde el Sumapaz, Cabrera, Fusagasugá, y ahorita viene esta novela, Cantar de los Suagaos, que se relaciona mucho incluso también con esta parte de la sabana occidental, ¿cierto? Y las comunidades tradicionales de esta sabana occidental. Entonces, hablemos un poquito de qué vamos a encontrar, de qué van a encontrar todos los lectores, que yo sé que ya están ansiosos de ver qué está pasando aquí. Bueno, podemos empezar a hablar sobre el nombre, ya que yo sé que para algunos les suena un poquito raro. Suagaos hace parte de una arqueología de la lengua, de nuestra lengua de origen, ya que los españoles, los cronistas, ellos iban copiando en las crónicas según iban escuchando los nombres, ya que nuestra lengua de origen es más un dialecto, es decir, no tiene gramática, sino solamente fonética. Entonces así muchas palabras que ellos fueron incluyendo, la fueron colocando de acuerdo la iban escuchando. Entonces Suagaos viene del nombre original del prefijo Sua, que quiere decir sol, Gaoguas, los hijos del sol, Suagaos. Es una reivindicación de la lengua, una reivindicación pues también de la cultura muisca chipcha y de la cultura sutagao, que es así como ellos lo denominan, pero que a partir de esta obra se denomina Suagaos. Le comentaba también a Jorge antes de iniciar la charla y a Sebastián también, cómo hay varios lugares de la toponimia, es decir, del nombre original de los lugares que fueron transformados. Entonces podemos nombrar, por ejemplo, a Xuaccha con X, que viene de sol, y Cha con T, Che. O sea, eso tiene toda una implicación. La Che con la T, antecediendo con la T,
quiere decir fuego sagrado o simbolizaba el espíritu, los nimbos, los espíritus. Entonces, Chía es sagrada, es con Che, ¿cierto? Chuken, Chiquinquirá es con Che, Chiques o Cheques eran los sacerdotes, eso viene con Che y con Teche, ¿verdad? Entonces, Suacha era el varón sagrado del sol, era sacerdote, un guerrero que tuvo ese apelativo y pues del cual pues se colocó en homenaje ese nombre a esa parte del territorio. También está Suamox con X, Suamox, el templo del sol. Hoy en día es Sogamoso, ¿sí ven cómo ha cambiado? También está Suaquirá, Quirá viene del sufijo tierra, entonces la tierra del sol. También tenemos Zipaquirá, la tierra de los zipas. Tenemos también Chiquinquirá, la tierra de los sacerdotes. Entonces se ha venido transformando, digamos, la toponimia de los lugares. Muchos la conservan, lo cual es muy interesante. En Cundinamarca y Boyacá conservamos quizá el 80 o hasta más del % de los nombres originales. Y hay muchos que han sido transformados. Entonces, en la parte del Sumapaz, de donde yo provengo, la idea era hacer un poquito la justicia histórica, subsanando esta parte de la historia que no se nos ha contado y también haciendo una arqueología de la lengua, ¿no? Entonces, por eso el título Cantar de los Suagaos. ¿Qué se va a encontrar en esta obra? Bueno, vamos a encontrar varias cosas, conocimientos ancestrales que no vienen de la historia, sino de la memoria, es decir, que son saberes vivos, saberes que todavía practican las comunidades indígenas, de los cabildos de las comunidades indígenas. También vamos a encontrar historias que vienen antes de la historia antes de la historia, es decir, desde la época mitológica y que se reivindica con una interpretación, una resignificación distinta, pues no es la misma que se nos ha contado en las crónicas. Vamos a encontrar allí también el viaje del héroe, es decir, así como leemos en la Ilíada, en la Odisea, como leemos en las grandes épicas, también acá hay un viaje de una persona que tiene una misión muy importante, rescatar el báculo de Bochica, que Bochica además es con Teche también. Entonces eso también tiene, bueno, también los nombres de los personajes, de los dioses también tenían un significado profundo. Haciendo este viaje, él se transforma interiormente y recibiendo una serie de informaciones, una serie de saberes que lo van transformando. Bueno, hay personas que ya lo han leído y me han dicho, yo he sentido esa transformación leyendo el libro. Es decir, que también es un viaje íntimo hacia sí mismo, ¿no? Eso también, digamos, se puede encontrar como un puente entre el autor y el lector. Es una intencionalidad que no era originalmente la mía, pero que es muy bonito encontrar como el eco en algunos lectores que ya han abordado la obra y se sienten identificados con todos estos saberes y sienten como un llamado a seguir ahondando en ellos. Vamos a encontrar otras cosas de tipo más, por ejemplo, antropológico, etnológico, pero sobre todo vamos a encontrar una trama de ficción. Entonces este libro se enmarca en la ficción histórica, aunque tiene híbridos, tiene memoria, tiene antropología, tiene obviamente un tratamiento literario con técnicas que ayudan a atrapar a la persona y engancharlas. Cada capítulo tiene, digamos, termina con una acción para que la persona que lo vaya leyendo se enganche y siga leyendo el siguiente capítulo, ¿no? Muy por el estilo de las series de Netflix, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una apuesta. Desde ya los invito a que lo aborden, que lo lean, que empiecen a leerlo desprevenidamente y bueno, espero que se encuentren con sorpresas. Bueno, Brian, podríamos pensar que hay spoiler con lo que ha dicho Brian, pero realmente no, porque recorrer esta novela tiene también una experiencia significativa para quien la va leyendo. No está tanto en las situaciones o en la trama, sino también en la correspondencia simbólica con los usos y las costumbres que permanecen de lo muisca. Siento yo que también allí se resalta y nos hace ver cómo en el diario vivir tenemos alimentos, usamos palabras, dichos, agüeros incluso, que permanecen, que lo hacemos a veces de forma inesperada, muy cotidiana, muy por azar, pero que este libro nos deja ver también cómo se conectan con un hilo de otro tiempo. Y lo interesante también de la novela, Brian, que yo resalto es cómo ante un fenómeno como lo que aparentemente es del pasado, en la novela aparece como un elemento presente, reciente, actual, vigente. Y es que esta aventura que empieza con Daniel, con su compañera Carla, con algo aparentemente una aventura que empieza a suscitarse en el encuentro con una abuela, despliega todo un viaje
hacia intemporal, diría yo, ni a un pasado ni a un futuro, hay un viaje intemporal que está allí. Mi pregunta es, y es muy interesante, y es que también nos encontramos con un ejercicio de investigación, un ejercicio de antropología, de etnografía. Me imagino que hubo mucho tiempo detrás de este libro de recrear búsquedas, diálogos, cimientos, de entrevistas, aunque hay ficción que la enriquece muchísimo, le das voces a personajes que no sabremos cómo hablaron, pero que en la novela cobran vida. ¿Cómo fue ese ejercicio tuyo de investigación? Cómo fue el proceso de creación, pero también a la luz de la antropología y a la vez de la estética lírica que vas recreando en él? Mira, yo empecé este libro hace 3 años, pero fue el primero que yo quise escribir. Ya, digamos, es mi 5.º libro, en diciembre sale el 6.º, y desde antes de escribir esos libros, yo ya tenía incluso partes de este libro que se han venido alimentando porque la investigación ha sido, digamos, exhaustiva. Bueno, la inquietud era poder atarle o darle un sentido al origen y a los mitos de origen muisca. Entonces todos hemos escuchado cómo la madre Bachué sale de la laguna de Huaque con un nene, ¿cierto? Que va a ser después su esposo y van a ser los padres de todos los muiscas. Hemos escuchado cómo Bochica, el padre civilizador, llegó y transformó, legisló, entregó el tejido, entregó la semilla del maíz, entregó la escritura y demás a los pueblos que apenas eran, digamos, cazadores y recolectores que se guarecían en los abrigos rocosos del Tequendama y de Facatativá y del Valle de Laura hace 17.000 años. Es decir que lo que yo quise hacer era investigar y darle un sentido a esos mitos de origen y concatenarlos con la historia. Entonces yo empecé leyendo las crónicas, empecé leyendo las noticias historiales de Lucas Fernández de Piedradita. Él copió páginas enteras del compendio historial de Gonzalo Jiménez de Quesada, libro que ya no existe, pero que hay testimonios y hay, digamos, como copias de ese libro. También está la historia de la conquista de la Nueva Granada de Fray Pedro Simón, y hay otras crónicas que nos hablan de los muiscas. Está los primeros capítulos del libro El Carnero de Juan Rodríguez Freile. Entonces empecé haciendo investigaciones de tipo, digamos, escritas, ¿no? Las crónicas, me fui a lo que estaba escrito. Pero las crónicas tienen algo, y es que son como los únicos testimonios escritos. Entonces uno no sabe si creerlos o no, pero uno termina como por tener que aprobarlos porque no hay de otra, es decir, no hay otros testimonios escritos, son los únicos. Entonces lo que yo quise hacer también fue contrastarlos con la oralidad. Entonces me fui a hablar con los abuelos muiscas. Estuve en Tunja hablando con la abuela Faua Cómbita, con el maestro Seguacinza de Pueblo Mayor Muisca Chipcha, del cabildo allá de Tunja. Estuve hablando con Enrique Mamanché en Sesquilé, estuve en el cabildo de Cota, estuve hablando con varios de los líderes de acá, de los cabildos de Bogotá, ¿no? Y también estuve con Roberto Nacogi, que es el hijo de Mama Luca. Mama Luca fue el Mamo Cogi que llegó en los años 2000 y fue el que creó el primer cabildo en Cota, y su hijo Roberto Nacogi fue el que ayudó a abrir todos los demás cabildos que se conocen actualmente, y ellos tienen todas las profecías que se han venido cumpliendo y encarnan aquellas otras que se cumplieron. Como que el muisca no desapareció, sino que dejó guardado su conocimiento en el Amazonas, en el Putumayo, dejó allí el yagé, dejó la medicina, dejó el tejido, dejó los cantos, el poporo en la Sierra Nevada, en el Cocuy, la dejó guardando donde los españoles nunca llegaron. Y en el siglo XX, en 1997 más exactamente, empezaron a llegar estos mamos. En el año 2000 se crea el primer cabildo. Entonces esos conocimientos fueron devueltos porque había una profecía que decía que apenas apareciera una maloca amazónica en el centro del país, era la señal para que ellos vinieran a entregar esos conocimientos. Cuando se creó la maloca del jardín botánico, entonces empezaron a llegar Mamaluca, y eso coincidió con otros movimientos a nivel planetario. Por ejemplo,
todos los abuelos Lakota, Dakota, Hopi, Cherokee, Piel Roja, Apaches, Navajos, que también ellos tienen una memoria muy viva, empezaron a llegar a este territorio. Empezaron a llegar el abuelo Marceliano Guerrero, Huitoto, que todavía vive, y muchos otros de Putumayo, los Siona, los Inga, los Camensá, los Embera, de la parte del Chocó, empezaron a llegar los Sicuanes, empezaron a llegar diferentes mamos, abuelos, taitas, tehualas, jaibanás, y se volvió otra vez a despertar el muisca. Es decir, todos esos, digamos, abuelos de otras partes del país tenían parte del conocimiento muisca y lo trajeron al territorio, y la gente que estaba en las veredas, que se apellidaba Mamanché, Simbaqueba, Cogua, Firacative, Socha, Huaqueta, Guataquirá, Chunza, bueno, empezaron a aparecer. Estaban vivos los muiscas, estaban guardados y empezaron a autorreconocerse y empezaron procesos de resignificación étnica, de recomposición étnica. Entonces, todo eso son cumplimientos de profecías. La profecía con la que abre la novela, además, el epígrafe inicial es una profecía. Entonces, mira, no solamente trata de todo el conocimiento de la historia pasada que no se nos ha contado, el origen del muisca, todo su desarrollo, su declive, sino también su reaparición y la unión de todos los pueblos originarios de América, puesto que aquí hace 500 años se realizaban congresos en diferentes partes de la América precolombina y de la Colombia precolombina, que otra vez desde 1998 se volvieron a dar. Y eso coincidió también con lo que vino a hacer acá el abuelo maya Cirilo, el abuelo Cirilo. El abuelo Cirilo vive, él es de Guatemala, y él llegó por la Sierra Nevada y entregó un conocimiento, y él dijo: es que somos los mismos, los taironas, los muiscas y los mayas somos hermanos de origen. Y efectivamente la lengua muisca chipcha es una lengua que proviene de Centroamérica y que nos data de que ellos tienen una alianza y tienen una relación desde antes del hundimiento, porque los mitos está. Entonces ellos vienen de Lemuria, y por eso en el Popol Vuh se narra como Hispanispú, Esbalanqué, suben a una gran ceiba que es el árbol sagrado de los mayas, cuando todo se inundó. Y ellos bajaron, cuando ya bajaron las aguas, descendieron y formaron otra vez el pueblo muisca, y se enfrentaron con los señores del Chivalbá, los que estaban en el inframundo, que también sucedió. Hubo gentes que se guarecieron al interior de la tierra, y hay muchos túneles, por ejemplo, de las piedras del Tunjo a San Antonio del Tequendama hay túneles, y en toda la región del Sumapaz hay túneles antediluvianos. Todo eso se narra en esta historia. Entonces fue entrevistar a muchos de esos abuelos desde la época mitológica, concatenarlo con la historia y después con la memoria más actual, ¿no? Y el cumplimiento de estas profecías. Bien, gracias, Brian. Pues desde ya la invitación a ustedes para que se acerquen el Cantar de los Suagados, para que por favor también adquieran la obra, ¿por qué no? Ya estamos conversando un poquito de qué trata, esto está interesante, está bueno. Yo voy a hacer una pregunta precisamente con lo que acabas de decir, porque dijiste una expresión que no recuerdo ya exactamente cómo la dijiste, pero que apunta a una reconstrucción étnica. Y yo voy a estar aquí haciendo preguntas desde diferentes roles, ¿sí? No solo como presentador, no solo como académico, sino como promotor de lectura también. Y me voy a ir con una pregunta un poco académica, que a veces como que nos asalta con dudas cuando hablamos precisamente de los temas que lo que nos acabas de comentar. ¿Cómo se puede dar, o cómo ves tú el panorama de esa reconstrucción étnica que a veces se tiene en los territorios, ¿cierto? Por ejemplo, en Funza nosotros decimos, pues la tradición muisca está muy fuerte y muy presente en la medida en que se piensa en eso, en sus memorias, en su patrimonio, y se revive, ¿cierto? Puede que estaba guardada, como bien lo has dicho. ¿Cómo ves esa reconstrucción étnica que se puede hacer desde diferentes territorios? Lo digo porque ya nos dijiste, ese trabajo, digamos que abarca un trabajo de campo desde Boyacá, ¿cierto? En Cundinamarca también. Entonces, ¿cómo ves esa reconstrucción étnica digamos que desde la familia lingüística, por ejemplo? Ahorita te decía, oiga, hay muchas palabras que uno encuentra en la obra que se relacionan, ¿cierto? La abuelita, es que yo no quiero hacer spoiler, pero la abuelita se llama la abuelita Fiba, ¿cierto? Y ella tiene un perrito que se llama Saquencipa, ¿cierto? El perrito aquí en la obra se llama Saquencipa. Entonces, esa similitud lingüística
precisamente nos contabas eso, cómo se está retomando pues en los diferentes territorios y cuál es ese significado y con qué rigor se está haciendo, ¿cierto? Porque a veces, claro, nosotros decimos, ay, esta palabra está como chévere, pongámosla, pero digamos que tu trabajo es un trabajo mucho más riguroso en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo abordaste tú? Bueno, los abuelos han dicho que el territorio del sur es el territorio femenino, el territorio del templo de la luna, Chía. Cundinamarca era el territorio de la luna y aquí gobernaba el Zipa. El territorio del norte es masculino, es el territorio del Saque y por eso allá está el templo del sol. Pero entre los dos estaba el territorio de los sacerdotes que muchas veces no se aliaban ni con uno ni con otro. Era un territorio neutral y ese era el territorio del Saque Zipa, que abarca más o menos lo que es Chiquinquirá, Chiquiza, Villa de Leyva y Ráquira. Ese territorio, por eso encontramos Chiquiza, por eso encontramos Chiquinquirá y Villa de Leyva, Saquencipa, ¿no? Entonces era un territorio más neutral. Y con respecto a la recomposición étnica, hay una profecía que es Hopi, que dice que en los postreros tiempos surgirá una nueva humanidad de todos los colores. Y eso lo han interpretado los abuelos acá como que surgirá nuevamente una tribu que es de todos los colores, es decir, mestizos, morenos, blancos, de todos los colores, ¿verdad? Y eso significa que el muisca del siglo XXI no es necesariamente el indígena moreno de pómulos agrandados y nariz aguileña, sino que somos nosotros los nativos del territorio, que también tenemos una cultura de mestizaje, que somos mestizos, pero somos los dolientes de rescatar esos saberes. Sucede algo paradójico hoy en día y es que la mayoría de los indígenas se están culturalizando y están perdiendo sus raíces. Entonces la mayoría de los abuelos se nos están yendo, los grandes abuelos se nos están muriendo y los que están rescatando esos saberes no son ni siquiera los indígenas, somos nosotros los que ellos llaman los seres puentes o lo que llaman desde la Sierra Nevada los hermanitos menores. Entonces se está cumpliendo esa profecía. También hay una que dice que en los postreros tiempos se unirá el águila del norte, el quetzal del centro y el cóndor del sur. En este momento se está dando un movimiento universal llevando los bastones. Viene el bastón del norte con el águila atravesando desde Alaska y llega ahorita justamente la semana del 20, estamos 22, esta semana están en Silvania. Y el bastón del sur del cóndor viene desde Papúa, desde la isla de Pascua, subió desde Argentina, Chile y está ya en Fusagasugá. Se termina en Silvania, ahí se termina. El Sumapaz, que es donde yo provengo, es en este momento el centro de todo ese conocimiento y el cumplimiento de esas profecías. Este libro no en vano sale un poco con todos esos conocimientos y hay muchas personas llamadas seres puente que también fueron entrevistadas, que han tenido el contacto de los abuelos, que estuvieron en el año 97 en los congresos de los pueblos de origen, de la unificación de los pueblos de origen en el Amazonas. Anteriormente se hizo en Guatemala en el 95 y se ha venido cumpliendo todas estas profecías. Entonces todo eso hace parte de la recomposición étnica y que los dolientes somos ahora nosotros, los seres puente, los mestizos. Ok, voy a hacer una acotación pequeña con lo que acabas de decir, porque en Funza nosotros decimos soy funzano, soy cultura, y yo dije, voy a hacer una pregunta académica y le diste, creo que al clavo, le diste al punto que era, porque precisamente cuando nosotros decimos soy funzano, soy cultura, eso también tiene una connotación bien interesante y es que si bien yo hablando de las comunidades tradicionales, si viajo a alguno de estos lugares, municipios que tienen tanta tradición y tienen tanta memoria, si bien no voy a encontrar hombres tal cual los vemos en la portada, sí están las memorias vivas, como tú decías, es que eso somos, ¿sí? Y ahí están los símbolos, están los grupos lingüísticos, que es lo que, mejor dicho, lo que de entrada les da solidez y donde podemos decir, hay civilización, si hay lenguaje hay civilización, ¿cierto? De otra forma no. Entonces siempre están, y qué bueno que lo recalques precisamente con tu libro, y se nota ahí pues la rigurosidad también precisamente de la investigación, que era lo que estábamos hablando ahorita. Bueno, el báculo de Bochica es uno de los elementos transversales de la obra que además, ya hablando un poco de los referentes técnicos, de la narrativa con la que elaboras este texto, que empieza muy cotidiano, muy actual, incluso se presta para divisar elementos que tenemos a diario,
como la televisión, los medios de comunicación, pero de pronto se va adentrando en los cimientos de la naturaleza, de lo que tenemos como presencia viva de la ancestralidad. Sin embargo, empieza a encontrarse ese eje de lo que es el báculo de Bochica. Y uno pensaría, bueno, ahí hay ficción en el báculo de Bochica, o realmente hay una búsqueda también, como lo hemos visto en otras sagas, quizá otros libros de fantasía, ¿no? La espada de Arturo, el Santo Grial, fenómenos que en la literatura también, aquí a los lectores del Biblioparque, pues también nos han hecho leer varios de estos textos. Aquí aparece el báculo de Bochica. ¿Esto es un elemento narrativo o también tuvo que ver con algo que te encontraste con la investigación? Las dos. Tiene algo de ficción, pero es más, digamos, impresionante lo que yo escuché y, digamos, lo que yo tomé como materia prima para reconstruir este tema. Por ejemplo, resulta que el abuelo Marceliano Guerrero tiene un hijo que se llama Ney. ¿Ustedes se acuerdan de los nenes que se perdieron en el Amazonas? Bueno, Ney fue el que los encontró. A él yo lo entrevisté y entonces él me comentó que yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes se han perdido en la selva? ¿Cómo hacen para otra vez? Porque la selva es tremenda, o sea, cambia de una semana a otra. Y él dijo, sí, nosotros tenemos un bastón que cuando nosotros nos perdemos lo golpeamos en el piso y el camino aparece otra vez. El abuelo, el mamo Roberto Nakogi, me dice, bueno, resulta que nosotros en la sierra tenemos, los mayores tienen un báculo y ellos se transportan a otros lugares, solamente empujan el báculo hacia adelante, lo unen con su pensamiento y aparecen en otro lugar. La abuela Fagua Cómbita me dice, es que a mí, yo me iba con un abuelo y nos íbamos a cazar en la montaña y él atravesaba la montaña. Y yo, ¿cómo hacía eso, abuela? Él llevaba un báculo y él podía atravesar la montaña. Entonces, claro, uno no le cabe, digamos, inmediatamente en el pensamiento el sentido mágico, el sentido espiritual que tiene este contexto, pero existe y es muy real, ¿no? Entonces, bueno, con esto que acabo de decir se puede hacer una idea de los poderes del báculo que tuvo el padre Bochica. Entonces es el pretexto para el viaje del héroe, eso es ficción, pero digamos el contenido, el poder que puede tener un báculo de estos supera incluso al de la ficción. Hay otra cosa. En Tequendama se nombra, ¿no? Cuando se rompe, por ejemplo, todo el es que mito el de báculo de Tequendama está presente ahí. Bochica tenía un báculo, el báculo con el que rompió las rocas. Bueno, eso también, si ustedes han escuchado a Moisés también hizo lo mismo, ¿cierto? Con su báculo, con su bastón rompió la roca en un desierto donde brotó el agua. Allá, digamos que, bueno, ¿quién era Bochica? También, ¿no? Esto nos lleva a preguntarnos sobre el origen alquímico, mágico de este gran maestro padre civilizador y también de cómo eso hoy en día se ve reflejado en los conocimientos de origen vivos de las culturas indígenas. Hay otra cosa, en el libro aparece un mamo que es muy joven, pero que tiene miles de años. Resulta que eso también es cierto, me lo contó Yutame Nakogi, el hijo mayor del mamo Roberto. Él me dice, lo que pasa es que en la sierra hay un muchacho que vive en una parte alta donde hay nieve, allá en una cueva, y él no come nada. Él solamente masca hoja de coca y él sobrevive con eso. Él es un ser sagrado y solamente lo visitan un concilio de abuelos de mamos una vez al año. Resulta que bajan seres de otros mundos y hablan con él y le dan unas orientaciones para que se mantenga el equilibrio de la tierra. Y es para todo el mundo, pero los mamos reciben eso y ellos también tratan de llevar ese mensaje. Por eso uno ve que acá desde el año 2000 han llegado muchos aruacos, cogis, y no desde antes. Ellos también tienen esa misión de llevar ese mensaje. Entonces, eso también aparece de una manera ficcional en mi obra, pero bebe de la realidad. También me dijo, resulta que allá hay un libro muy antiguo, un libro que lleva miles de años, pero no es un libro de hojas, es un poporo sagrado. Ellos mambean ese poporo y recuerdan lo que sucedió desde los atlantes y desde los lemurianos. Entonces la memoria está ahí viva, contenida en ese libro.
Bueno, los invitamos a que vayan preparando también sus preguntas. Saludamos a las personas que están también en el Facebook Live, que están también dejando sus reacciones, sus comentarios. Recordarles, estamos hoy en el lanzamiento de la novela El Cantar de los Suagaos de Brian Cifuentes, que es beca de publicación literaria del portafolio de estímulos de la Gobernación de Cundinamarca y el EDECUT Corazón Arte 2024, que ya lo encuentran también ahí en la mesa de atrás para que sigamos, bueno, y habrá muchas preguntas por ahí. También dejaremos un espacio para el público para que sigan conversando. Sí, así es, para que se vayan pensando, hoy los procesos de escritura y grandes escritores también del departamento pues se toman el biblioparque. Continuamos, yo voy a saltar ahora para la otra faceta que tenía pendiente, ya no es una pregunta, no me voy a ver desde lo académico, sino me voy a poner en el papel de promotor de lectura además porque hace un momento conversaba con Brian y le decía que hay unos aspectos muy cómicos de la obra, que me parecen muy bacanos y me gustan las obras que juegan con el lenguaje y la narrativa, y Brian lo sabe hacer muy bien, siempre lo hace, desde Cuentos del Sumapaz, mejor dicho, ya sabemos ahí cómo es esa narrativa y es muy buena. Es que no quiero hacer spoiler, pero de pronto lo voy a hacer un poquito, me va a tocar. La obra tiene un héroe, ¿sí? La obra habla de los héroes, pero no sé si héroe o antihéroe, ya ustedes lo juzgarán. Pero vean ustedes que hay algo muy importante y es que la abuela Fiva, ya él igual nos ha contado, la abuela Fiva encomienda una misión a Daniel y a Carla, precisamente de búsqueda de ese báculo sagrado, ¿cierto? Cuando ellos llegan a la abuela, por supuesto, ya es una sabedora, por supuesto tiene conocimiento, y si tiene conocimiento tiene poder, ¿sí? De cualquier forma, lo tiene. Pero la actitud de ella es muy humana, no solo de ella, sino de Carla. Carla es un personaje muy cómico, además porque es la compañera de Daniel. Daniel, digamos que está un poco más vinculado con todo este proceso, tiene mucho más conocimiento por su abuela y demás. Carla viene de otro tipo de vida, por decirlo así, y asume las cosas de una manera muy interesante, como retos que trae la vida. Entonces ella dice, bueno, pues yo lo acompaño, si hay que buscar el báculo, vamos a buscar el báculo, a ver qué pasa. Aunque con miedo un poco, porque no está acostumbrada a encarrilarse en esas cosas. Pero voy a resaltar algo de la abuela, porque generalmente, y esto sí la voy a conectar con la pregunta anterior, generalmente, Brian, cuando se hace esta reconstrucción étnica, lingüística, a partir de nuestras comunidades tradicionales, y decimos nosotros somos muiscas, nosotros somos utagaos y demás, tiende, pienso yo, a folclorizarse mucho el asunto, ¿cierto? Y a decir, no, entonces busquemos identidad y todo lo que nos genere identidad, pues va. Y lancémoslo y hablemos de lo que nos genera identidad. Me parece muy interesante que aquí la abuela, claro, es una sabedora, es una conocedora del tema, pero es una persona, es natural, es humana, como tú decías, vamos a encontrar eso. Nosotros los que habitamos los territorios somos los que llevamos, por supuesto, los sabedores. Si me permiten, voy a leer una parte de la obra. Al principio de la obra llega Daniel y Carla, donde la abuela, que vive en una parte de las afueras de Tunja, vía Cómbita, y ahí es donde ya les encomienda la misión, ¿no? De buscar el báculo. Ellos les llevan, por supuesto, cuando uno llega donde un familiar, un pancito o algo, ¿cierto? Presente, como lo conocemos. Y dice así: la abuela, por su parte, destapó la bolsa que le habían dado y encontró 2 botellas de ron viejo de Caldas, un paquete de 50 tabacos y 3 paquetes de cigarrillos piel roja, unas bolsas de cacao orgánico y una guanábana. Y ella, cuando vio esto, pues los volteó a mirar sorprendida y les dedicó una expresiva mirada de ternura. Encogió los hombros, achinó los ojos, estiró los labios y les dio las gracias, pronunciando las palabras como un bebé que hasta ahora está aprendiendo a hablar. Y eso es lo que me parece cómico y eso es lo que me parece muy interesante, porque hablando de una sabedora, hablando de comunidades tradicionales que generalmente las pintan como wow, otras cosas un poco alejadas de lo humano, ¿no? Lo que encontraban fue la abuela, pues como las abuelas recibió su cosa, sus comidas y demás, y no tuvo una actitud pues de héroe, de imponente. No, pues es la abuela, chinó los ojos y le mandó un beso a su nieto pues por haberle traído eso. Entonces me parece muy chévere como esa connotación y esa forma en que logras recrear ese personaje y el de Carla. Cuéntanos un poquito de esos 2 personajes. Bueno, ya había dicho antes, la abuela Fiva está, digamos, representada por un personaje real, es decir, está retratada con todas las características de un personaje real, que es la abuela Fagua Cómbita, abuela de allí de Tunja también. Y bien, para un mayor que le lleven tabacos, que le lleven cigarrillos piel roja, que le lleven ron, eso para ellos es un detalle de fina coquetería, entonces por eso ella, digamos, reacciona de esa manera.
Bueno, ¿y quién es Daniel y Carla? Daniel es un chico más o menos de la edad de Sebastián, usa gafitas, es un estudioso y está despertando sus raíces ancestrales. Entonces es un personaje que aparece en mi novela anterior, La ciudad de la niebla, y en uno de los relatos del cuento del Sumapaz, El despertar de los Utagaos. Entonces aquí ya, quien ha leído eso ya va a encontrar como una familiaridad. Sin embargo, el que no, esta novela se lee de forma independiente, entonces también puede ser una puerta de entrada para conocer otros aspectos de mi obra. Bueno, el chico se le han encomendado otras misiones y esta es una superior a todas las que ha recibido antes. Entonces tiene la encomienda ir a visitar a la abuela y resulta que él no tenía novia. Esta novia la consigue pues en su obra anterior, en la obra anterior, y la chica es totalmente distinta a él. Es una contadora pública, él es un estudiante de antropología y la chica es totalmente diferente, le gusta bailar, le gusta otro tipo de cosas, el tema ancestral no le llama la atención, pero ellos están destinados, digamos, a estar juntos y lo descubren a través de esta visita a la abuela, quien les da una serie de conocimientos sobre la pareja, sobre el amor. Entonces ahí ya ellos como que se empiezan a encontrar y se empiezan pues como a afianzar y ella toma la decisión por amor de continuar esta misión junto a él, ¿no? Y va transformándose también a través de la obra, no solamente Daniel, sino ella también. Pero eso pues ya es, digamos, una cuestión del lector, descubrir cómo se da esa transformación. Así es, y a eso iba porque precisamente pues la obra le apunta a todo tipo de lector, creo yo. Si vemos el libro y hablamos de comunidades tradicionales, comunidades indígenas, aborigen, de tradición, podemos pensar que tiene una connotación fuerte o histórica o antropológica, pero mira que la historia, si uno se embarca, ustedes métanse, me pasó a mí, métanse en la lectura de esta obra y uno viaja tranquilo, además porque la narrativa de Brian es muy amena, muy chévere de andar y de caminar. Entonces uno no se da cuenta cuántos capítulos han pasado, pero han pasado, y uno va viendo la historia. Claro, y uno dice, sí habla de unas comunidades, en este caso, miren, hablamos no solo de los Utagaos y de otras comunidades también que se van a encontrar en este espacio de la Sabana Occidente, pero también habla mucho de amor. De hecho, este tema de conocerse a sí mismo, ese viaje no solo para poder completar la misión que encomendó la abuela, sino también para conocerse a sí mismo, que era una de las lecciones que daba ella. Ella les decía en las primeras noches, cuando ellos se fueron a quedar con la abuela y les encomendó esta misión, les contaba un poquito sobre el tabaco, el mambeo, las acciones en los círculos con el humo del tabaco, ¿cierto? Precisamente esa dualidad entre hombre y mujer, y les daba como unas recomendaciones para conocerse a sí mismo y sobre todo para conocerse como en la relación. Entonces pues digamos que es un proceso que sirve también para mirar muchos aspectos a partir de esta historia y pues de esta misión que tienen Carla y Daniel. Es muy interesante que Sebastián nos hace caer en cuenta de que el libro también tiene se puede decir es una novela, pero también es una novela histórica, pero también es una novela testimonial, pero también guarda algo de fantasía. Tiene también un compendio de usos y costumbres. Hay también unas instrucciones de uso de los saberes que nos dejaron, ¿sí? Cómo usar ciertas plantas. Hay recetas de uso cotidiano sobre cómo mejorar alguna situación de enfermedad pasajera, alguna situación, qué planta usar, pero también cómo hacer un plato muisca. En fin, hay unas miradas bien interesantes que uno puede decir, bueno, el libro también guarda unos saberes y tiene también presente, se puede leer de muchas maneras, es una guía espiritual si se quiere también, es una guía también para encontrarse con su pasado, con su linaje, con sus referentes, y se puede leer en clave incluso de novela de romance, se puede leer una novela también de un amor, se fragua hay un amor, una forma también de entender el amor de una manera que alterna con
con todo lo que nos encontramos en muchos discursos recientes, y aquí también se puede leer en esa clave, pero también hay una mirada fraterna, hay una lectura también desde el árbol genealógico, hay una mirada también antropológica, al final de la novena hay una lista también de las batallas, en donde aparece incluso aquí el territorio, las batallas que fueron dadas en este lugar y que empiezan a ser descritas como una suerte de crónica. En ese texto también se puede evidenciar que podemos hacer crónicas, un poco lo que se había hecho en la trilogía o lo que estaba buscando también William Ospina en la trilogía de Ursúa, bueno, todo esto, Las serpientes sin ojos y demás, en donde El país de la canela, donde también la idea era cómo seguir haciendo crónicas. La crónica no ha terminado. La crónica de Indias, que no está en el pasado, la crónica, de cierta manera, podemos seguirla recreando desde el lenguaje testimonial, y aquí lo vemos presente, y es también lo que nos brinda esta novela, que me parece que es esos fractales que muestra, esa lectura desde varios puntos de vista, es muy enriquecedora, se puede leer desde muchas aristas. Cuando buscamos en Wikipedia o en Google, decía, cuando buscamos Subagaos no hay información, cuando hay Sutagaos sí hay información, hay muchísima. ¿Por qué decidir Subagaos y no Sutagaos, que es, digamos, el que se ha institucionalizado de cierta manera? Sí, bueno, lo decía al comienzo, de hecho con eso empezamos la charla, y es la apuesta por reivindicar un pasado que no se nos ha contado, subsanar una parte de la historia, y también por resignificar la lengua de origen. Entonces, no es copiar lo que nos dijeron los españoles, es ir es tomar lo que nos han dicho los abuelos indígenas, ¿no? Ellos sí tienen viva esta memoria, ellos le oran a Chipchacún para que deje de llover, eso no es un mito. Ellos le hacen rituales a Chía, a la luna, ellos hablan de Chiminigawa, el padre creador. Entonces es retomar esa parte de la lengua. En ese sentido siento que es revolucionaria, que es transgresora, que es vanguardista, porque no se queda con esos conocimientos, sino que está ofreciendo algo nuevo. Y puede ser que aquí en adelante, pues ojalá, esperemos que sí, llame la atención, no solamente de los académicos, sino también de la gente del común, para que resignifique su propia historia, su propio origen y su propia lengua. Y en ese sentido, ¿cuál es, con qué influencia de la narrativa colombiana, en la literatura colombiana, digamos, esta novela entraría en qué segmento, digamos, de influencia? ¿Con cuál te comparas novelas que han tenido esta intencionalidad también de recrear estos fenómenos de la presencia viva de la ancestralidad? No, pienso que la historia que yo cuento acá no está en ningún, o sea, no hay ni siquiera somos, por lo menos en los libros que yo he leído. De pronto las técnicas sí, pero el tema del contenido ni siquiera en las crónicas, es decir, acá rompe con eso. Yo en lo que he investigado hay 2-3 páginas de los Sutagaos, y acá hay 300 páginas. O sea, esto recoge y va más allá de eso. A mí me encanta 100 años de soledad, y hay técnicas de la analepsis, ¿no? Entonces, cuando el coronel Aureliano Buendía, mucho tiempo después, cuando estaba allí frente al pelotón de fusilamiento, hubo de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces ahí se devuelve desde la mitad de la página a cuando Macondo era una aldea de 20 casas de caña brava y bareque construidas a las orillas de un río diáfano en el que se precipitaban huevos, piedras enormes y pulidas como enormes huevos prehistóricos. Entonces es como ese juego también de irse hacia el pasado, volver al presente, memoria viva. En eso sí hay técnica, pero digamos en cuanto al contenido, ¿no? Incluso hay autores que me parecen muy buenos del género, de la ficción histórica. Pablo Montoya con su tríptico de la infamia, ya tú lo dijiste, William Ospina con El país de la canela, ¿cierto? Cuando narra aquí todo lo que sucede en Ecuador, y Ursúa, Pedro de Ursúa, que es este soldado, ¿cierto? También hay un poco de todo eso, porque aquí se hace una semblanza de quién era Gonzalo Jiménez de Quesada, de quién era realmente Lázaro Fonte, quién fue Gonzalo García Zorro, el primer músico de la Nueva Granada, que fue encomendero de Fusagasugá, quién fue Juan de Céspedes realmente, cómo murió Tisquesucha, aquí atravesado por un soldado español entre Facatatea y Bojacá, y cómo se cumplieron las profecías que también el cheque Popón le había dicho, también por, digamos, un castigo que se merecía por haber sido digamos, opresor con su propio pueblo. Entonces hay cositas
que se pueden encontrar dentro de la historia, pero que acá ahonda de otra manera y que son tratadas de otra manera. Sí, digamos que esos referentes de la ficción histórica, pero yo voy más, por ejemplo, con un Gao en cuanto al realismo mágico y a ver cómo estos contenidos mágicos no son tan mágicos, o sea, no son como tú le dijiste, no son fantasías, sino más bien son conocimientos de memoria vivos. Vivos. Y es que leyendo la novela también, ahora que estamos recordando con tanta vigencia la vorágine, nos damos cuenta que la narrativa colombiana siempre ha tenido el eco de las lenguas indígenas, de los personajes indígenas detrás de las grandes situaciones. En la vorágine, los caucheros y demás, ahí están los indígenas. Si vamos a María de Isaacs, rondan por todas partes, no es solamente la hacienda, hay alrededor también y lo afro, pero en 100 años de soledad también está Rebeca, que llega como una niña de la Sierra Nevada y come tierra y todo esto que está allí, y los personajes indígenas están presentes, y aquí también vuelve a redundar. Por eso siento que no solamente guarda esa tradición del territorio cundinamarqués y indígena muisca, sino también tiene un eco y una presencia en la narrativa colombiana de muchas maneras, ¿no? Que si uno empieza a explorarla por ahí, se sigue dando cuenta y encontrando más aristas, porque siento que es una novela que se puede leer desde muchos puntos de vista. Bueno, continuamos con este conversatorio en la mente de un autor, El cantar de los suagaos, con nuestro amigo y escritor Brian Cifuentes, escritor del Sumapaz y todo el departamento, por supuesto. Recordarles a quienes están allí viéndonos a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá a que lleguen al Biblioparque Marqués de San Jorge, al Salón de Artistas. A las 6 de la tarde daremos inicio con nuestra actividad del Grupo de Amigos de la Biblioteca. Vamos a hablar de rock, vamos a hablar de historias, de música, así que la tarde está perfecta. Están a tiempo para llegar y están a tiempo porque todavía nos queda un tiempo bien considerable con nuestro amigo Brian para que vengan, por favor, también para que puedan adquirir la obra, ¿por qué no? Esta obra que hace parte de la beca de publicación literaria del programa del portafolio departamental de estímulos de la Gobernación de Cundinamarca en esta edición 2024. Bueno, yo me voy a votar con otra pregunta. Bueno, les aviso a ustedes, vayan pensando en las preguntas porque vamos a dar un espacio bien interesante también para que ustedes puedan preguntar. No solo hemos hablado de la obra, de qué aborda la obra, sino de los recursos. Bien, ustedes lo decían, creo que es una hibridación de tantos recursos que es posible definirse y pararse en un solo lugar para decir esto es, porque no, habla de muchos temas, utiliza muchos recursos literarios, además que es muy interesante. Pero me voy a permitir hacer una pregunta precisamente del territorio, digamos que de Brian, ¿por qué no? Brian, eres de Cabrera, ¿no? Eres de Cabrera y fusagasugueño también ya bastantes años, y tal vez nunca le había preguntado esto, porque con Brian además fuimos compañeros de trabajo en promoción de lectura, entonces estuvimos también al frente de las bibliotecas públicas, como en este caso, pero ¿cómo empieza Brian ¿cuáles son esos primeros referentes de los sutagaos? Porque pasa algo, precisamente preguntábamos, claro, los territorios y los municipios dicen busquemos identidad. ¿Dónde buscamos identidad? Pues en nuestras comunidades tradicionales, ¿cierto? Y hagamos que surja y que la conozca el mundo, el departamento y el país. ¿Qué ha pasado con los sutagaos? Porque es que también los sutagaos creo que tienen unas versiones bien interesantes, o una dualidad de versiones de historiadores también de Fusagasugá, ¿por qué no? Pero ¿dónde empiezan estos referentes? Tal vez nunca te va a preguntar dónde empieza cuáles son esos primeros referentes o esos lugares que te llevan a acercarte a hablar de los sutagaos. Bueno, listo. Antes de contestar esa pregunta, me gustaría pues invitarlos a los amigos que quieran adquirir la obra. Afortunadamente me fue muy bien en la preventa. En Bogotá estuvimos el domingo pasado en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Allí llegaron varios amigos, lo adquirieron. Ayer en Facatativá, en Fusagasugá, el miércoles que pasó fue el lanzamiento, también apoteósico. Entonces quedan muy pocos ejemplares, porque además ya enviamos a los 116 municipios de Cundinamarca, todas las bibliotecas, un ejemplar para que la gente pueda también acceder a ellos. Entonces invito a los amigos que puedan adquirir el libro antes de que se acabe, pues piensen en los regalos de Navidad. Y bueno, ahora sí, contestando tu pregunta. Cuando niño, los referentes de la lengua y del territorio. Allá hay una estatua que es muy famosa, tal vez es la más famosa de Fusagasugá, que se llama El Indio, y representa a Usatama, el guerrero principal de Fusagasugá, que resistió 3 guerras muiscas en 60 años. Es este que está acá
digamos, representado, ¿no? También está la toponimia en Fusagasugá, que siempre me inquietó por descubrir su significado. Fusacatán, Fusagasugá, Bozachoque, Batán, Guavio, Cuja y otros nombres que están allí en el territorio, Chinauta, que están en lengua de origen, ¿no? Todavía pervive bastante eso en el territorio. Y hay un historiador que es Raúl Martínez Cleves, que él tiene varios libros, pero también fue muy exiguo lo que él escribió sobre los utagaos, apenas 2-3 páginas. Él fue maestro mío en la universidad y yo le hacía el reclamo, bueno, ¿y por qué tan poquito has escrito sobre los utagaos? Y él se fue por la historia urbana de Fusagasugá. Entonces me dijo algo que es muy cierto y que es muy válido. Me dijo, no, eso ya se lo dejo a ustedes. Entonces, claro, como historiador no tiene por qué abarcar todo. Él se centró en algo y entonces dejó a los nuevos investigadores esa tarea. Entonces yo la hice mía. No tanto desde como la historiografía como tal, sino más desde la literatura, ya que estudiando mi pregrado en Ciencias Sociales, allí se nos ha dicho que la literatura también es una fuente de la historia. Entonces yo dije, bueno, esta es la apuesta y es la forma en que puede llegar a un público más amplio a través de la literatura. Y entonces ya me inquieté fue a investigar las crónicas y por muchos años caminar el territorio, caminarlo. Yo conozco muchos lugares que no son conocidos en Fusagasugá, donde hay petroglifos, lugares sagrados que están olvidados, que no tienen una georreferenciación y mucho menos un proceso de salvaguarda. Entonces, esa es otra parte, la inquietud por el territorio, leerlo en clave de lo ancestral. Y ya entrevistando a los abuelos de Cundinamarca y Boyacá, a todos les pregunté su versión sobre los utagaos y cada uno me dijo algo distinto. Entonces yo fui armando un puzzle, un rompecabezas con todas estas versiones y de allí entonces, digamos, ya teniendo un corpus, ya teniendo como una materia prima más amplia, ya me decidí a escribir la obra. Yo me atrevería a pensar, de hecho, con la respuesta que nos da Brian, es que ahí voy a rescatar la literatura con el perdón de los historiadores. Yo no soy historiador, pertenezco al campo de la literatura y creo que eso es lo que nos podría dar un plus interesante. Precisamente te lo preguntaba porque me he acercado a las obras de historiadores que han trabajado sobre los utagaos en Fusagasugá, pero mira que llega hasta cierto punto. Claro, la literatura nos permite tener ficción histórica, novela histórica, y la literatura tiene unos recursos que a partir precisamente de los datos, hechos y históricos, fechas y demás, te permite hacer una construcción, pero no es una construcción meramente ficticia, es una construcción que haces también con lo que está pasando ahorita, ¿cierto? Precisamente con la oralidad, que es lo que usaste en ese trabajo de investigación. Entonces, qué interesante que no solo que hayas tomado la historia, por supuesto, esos referentes que habían de los utagaos en Fusagasugá, uses los recursos literarios para darle un poquito de más de continuidad a esa historia, lo haces de una forma impresionante y pues por supuesto ahora haces parte también de esos referentes de quienes hablan de los utagaos. También aquí tenemos pues el escritor Brian Cifuentes y hoy está con nosotros aquí en el Biblioparque, pues nos alegra mucho. Ya en un momento vamos a empezar con el espacio de preguntas también para que esto sea una conversación mucho más amena y participativa, por supuesto. Entonces vayan listando esas preguntas y ya les daremos paso. Bueno, Sebastián, yo haré una última pregunta, por supuesto, para darle paso al auditorio. Saludamos a las personas que están dejando sus reacciones, comentarios. Pueden dejar también sus preguntas allí en el Facebook Live. Y bueno, tenemos una charla ahora bien interesante. Ahora que estábamos viendo nuestro monumento a Sajipa, que está aquí en nuestra plaza central, Capitán Ernesto Esguerra de Funza. Allí, por supuesto, después de toda esta novela no podemos detenernos en ese aspecto y es Saquezasipa también está presente acá, incluso tiene que ver mucho con los udagaos. Cuéntanos cómo se relacionan también. Aquí nuestro Festival de Arte y Cultura se llama Saquezasipa y es nuestro personaje, también es un arquetipo, y cómo está presente también en la historia y en tu novela también Saquezasipa. Sí, bueno, se remonta a Tisquesucha. Tisquesucha fue el último Zipa, digamos, antes de la llegada de los españoles, o mejor dicho, fue el Zipa que se encontró con los españoles. Los españoles llegaron por Vélez, bajaron por el Valle de Suezca y en Suezca los correos humanos llegaron hasta Tisquesucha, que había sido recién investido con el polvo de oro, como ya conocemos la leyenda del Dorado, allí en Guatavita, y tenía 5 tiwis. Tiwis en lengua quiere decir esposas. Entonces esas 5 esposas lo estaban aguardando, pero él no alcanzó a desposarse con ellas porque apenas escuchó de que venían unos seres que eran mitad caballos, mitad humanos y que tenían un arma que tenía el trueno en su punta. Entonces
él se espantó y salió a esconderse a la Huayca, que queda entre Tao y Tenjo, ¿no? Entonces, cuando llegaron los españoles, ellos llegaron a ese territorio y encontraron dócilmente a muchos de los indígenas que no tenían un alto rango, a ofrecerles oro y a ofrecerles ofrendas. La cultura indígena ha sido muy votiva, la mitad de sus bienes lo daban en ofrenda a manera de oro y otros tipos de ofrendas. Tenían una cultura demasiado religiosa. Entonces allí varias de sus esposas, pues muchas de ellas también se escondieron, menos una que se llamó Soratama. Soratama se enamoró de Lázaro Fonte. Entonces en este contexto ya surge Saquesazipa, porque en ese momento él era el lugarteniente de Tisquesucha. Y lo que sucede es que el Zipazgo en ese momento estaba en conflicto porque Sahualmachica tuvo muchas guerras con Quemuenchatocha, que fue el saque de Tunja. Entonces ellos reñían por territorio y hasta Chocontá venía Quemuenchatocha, y de allá para acá tenía su territorio el Zipa, Sahualmachica tenía su centro en Funza, ¿no? Pero Guatavita se rebeló después, y después antes de Tisquesucha, Nemequene vuelve a recuperar Guatavita, y entonces el sucesor de Nemequene fue Tisquesucha, y él ya gozaba un poquito de más amplia, popularidad, porque Nemequene fue bastante rudo. Nemequene quiere decir hueso de león. Entonces, en ese contexto, Usaquén, Teusacá y varios de los que estaban alrededor, los Tibas, que eran como los jefes de la Confederación Muisca, se rebelaron contra Nemequene, y Tisquesucha los volvió a unir de alguna manera. Cuando llegan entonces los españoles, quien le hace frente es realmente Saquesazipa. Él es el que le hace frente a los españoles. Tisquesucha se dedica a huir y a guardar su tesoro en diferentes lugares del territorio. Entonces, finalmente encuentran, los españoles, que son bien aviones, ¿no? Bien, digamos, abejas o muy astutos, logran que algunos de los súbditos de Tisquesucha revelaran o lo delataran su paradero. Entonces él le toca seguir huyendo y se va luego a Oaxaca, entre los abrigos rocosos de Oaxaca, antes de descender a Zipacón, territorio ya de los Panches. Y allí se dan varias guerras entre Panches, españoles y muiscas. Y en esto Saquesazipa tiene otro protagonismo. Él logra contener a los Panches dan de baja a muchos muiscas, y los españoles dejan que ellos se enfrenten para que, digamos, ellos puedan tener también como el dominio en ambas familias o en ambas tribus. Bueno, ahí ya sucede otra cosa. Resulta que se da también en 1470, según cuentan los cronistas, la tercera guerra de muiscas contra los suagaos o contra los sutagaos. Ya habían sucedido dos anteriores con Nemequene y Sahualmachica, y en esta Tisquesucha, antes de ser muerto en Oaxaca, desciende a controlar a los suagaos, y como no puede, entonces le pide a los españoles una alianza, y les dice: miren, no tomen territorio de Funza ni de el Muéqueta, porque todo esto se llamaba el Muéqueta, que luego va a ser Bácata, no tomen el Muéqueta, y yo les doy a ustedes el territorio de los suagaos. Entonces les doy parte del ejército de los huechas o de los huechas, para que ustedes desciendan y puedan fácilmente dominar a los suagaos. Y entonces se da dos guerras, la primera por Zubia y la segunda por el Cerro Fuzacatán. Y en la primera, Saquesazipa vuelve a tener un gran protagonismo, porque mientras Tisquesusa desciende por las laderas de Zubia, ¿cierto?, y guarece en Tibacuy con varios de sus guerreros, encomienda a Saquesazipa que vaya por la retaguardia de los suagaos por el Cerro Fuzacatán, por Pasca. Entonces es así como logran contener, no del todo, pero sí a gran parte de los suagaos y a Usatama. Pero no matan a Usatama, porque no querían matarlos, sino querían era que ellos le rindieran tributo. Querían dominarlos de esa manera, era que les tributaran. Finalmente solamente lo logran con ayuda de los españoles, pero tampoco los españoles lo logran contener, porque los suagaos son bastante anarquistas, no se dejan fácilmente, son muy rebeldes, y finalmente
huyen varios de ellos y los pocos que quedan son confinados porque no logran contenerlos y se los llevan por intercambio al volcán, a la falda del volcán Cotopaxi, por intercambio allá en Ecuador, por intercambio a unos piruleros, como llamaban a los peruanos, y así, digamos, queda la diáspora totalmente dispersa de los Suagaos. Entonces, ya después de eso muerto Tisquesucha, entonces toma el mando Saquesazipa. ¿Y cómo toma el mando Saquesazipa? No lo hace como es la tradición, que es que se embiste con el polvo en oro en las lagunas, puede ser en Teusaca, cualquiera de las 7 lagunas sagradas, finalmente la más sagrada, la de Guatavita, porque no hay tiempo de hacer eso y están en confrontaciones. Entonces resulta que él no era ni primo ni nada, era su lugarteniente, y donde nació Tisquesucha, él nació en Chía, en cambio Zagualmachica era de acá de Funza, y Tisquesucha, la mamá o la hermana mayor eran las que les correspondía elegir al nuevo Zipa, y la mitad de los muiscas se rebela contra Saquesazipa, no lo reconocen como el Zipa porque no lo hacen de manera tradicional y no son las abuelas o las mamás, ¿cierto? Eso es el matriarcado, las que eligen al Zipa, sino fue un momento de urgencia que él toma el mando por ser el mayor líder militar del momento después de Tisquesucha. Entonces él toma el mando y la mitad de los muiscas también lo apoyan porque, digamos, están en confrontaciones y él es el más hábil, y es así que logra más o menos en 2 o 3 oportunidades burlar a los españoles hasta que finalmente ninguno de ellos lo logra dominar. Tiene que ir el mismo Gonzalo Jiménez de Quesada a someterlo en Bosa y allá finalmente lo decapitan. Y ese es el final de Saquesazipa. Bueno, muchísimo por seguir leyendo en torno al cantar de los Suagaos. Yo le decía a Brian, esto da para una saga. Esperamos que, por supuesto, después de esta obra sigan apareciendo. Hay mucho por contar de nuestro territorio aún. Importante también hacer un reconocimiento antes de dar el paso al auditorio, después de este majestuoso recorrido que nos ha hecho Brian por estos emblemáticos sucesos que aún persisten en nuestra memoria. Es la editorial 9 Editores y la portada es la pintura del maestro Gabriel Maldonado, un artista cundinamarqués, también fusagasugueño, a quien también enviamos un saludo muy especial. Bueno, ahora sí quiero abrir el auditorio. Por allí veo que Fabián Fonseca ya tiene lista una pregunta, allí también. Entonces, bueno, vamos a conversar con el autor. ¿Listo? Entonces, por favor. Y enseguida Fabián. Maestro, bienvenido. Usted me hace acordar de Galeotto Sei, un florentino italiano que estuvo por estos lados. Galeotto Sei, florentino italiano que vino y se dedicó a hacer la crónica, a contar lo que él vio. Entonces, por eso me alegra mucho que usted domina en verdad el tema sobre la pregunta que voy a realizar. Yo soy miembro del Grupo Vigías del Patrimonio de Funza, uno de los grupos de Vigías del Patrimonio, y estamos haciendo una investigación para reconstruir por qué Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando estaba en Suba, observó y dijo: miércoles, el Valle de los Alcázares. La pregunta es, en su crónica, si en verdad estábamos inundados, porque aquí Funza, según la historia, era un lago. Y por eso ellos fundaron Santa Fe de Bogotá en el cerro. Esa es la primera pregunta. Y la otra es, Sebastián de Belalcázar no llegó como un conquistador en naves y todo trayendo armamento, no. Él era un abogado que vino a una comisión, llegó al norte de Colombia y se trajo indígenas, se trajo personas que contrataron, y la pregunta del millón es si traía sutagados ahí, porque él tenía que enfrentarse, le habían dicho mucho cuidado donde se va a meter. Gracias. Bien, la palabra Suba tiene que ver con lluvia y el nombre original era Suativa, igual como tenemos Bozatama, nombre original, ¿cierto? Tama quiere decir puerta, Tiva quiere decir jefe de la confederación, ¿no? Así como tenemos Facatativa, no Facatativa, sino Facatativa, y como tenemos Huantiva, que hoy en día es Fontibón. Entonces,
Bueno, eso que tú dices de la crónica de Gonzalo Jiménez de Quesada, él era una persona con un talante muy pero muy fuerte. Se narra que él mandó fusilar a varios de sus soldados por hacer rescates, y el lenguaje de ellos del rescate era cuando se robaban varias cosas. Entonces, por ejemplo, a Lázaro Fonte él lo mandó decapitar porque rescató o se robó unas esmeraldas, pero como era un lugarteniente muy importante y como ya se había dado baja a varios soldados y los necesitaban, Juan de Céspedes, uno de sus mejores amigos, logró que se le conmutara la pena y se la cambiaran por el destierro, y él sufrió destierro en la tierra de los Panches, pero hasta allá lo persiguió Soratama y finalmente fue llevado a Pasca, donde Juan de Céspedes tenía mayor influencia porque él fue el fundador de Pasca en 1537 o 35, como 2 años antes de acá de Bacatá, pero es porque allá lo pudo, digamos, lo pudo soltar, entre comillas, y mucho tiempo después se convirtió en encomendero de ese territorio, pero siendo perdonado por Gonzalo Jiménez de Quesada. Este señor era de un talante tremendo, y a pesar de eso, él fue, entre comillas, bueno, era respetuoso con los indígenas, pero de todas formas era un líder militar de la corona española. Entonces cuando los tenía que someter, los sometía. Entonces, por ejemplo, él castigaba y hacía juicios a indígenas como a españoles, a los españoles por violaciones y por robos. Y en ese contexto hubo muchas violaciones y muchos robos. Y a los indígenas los ajuiciaba por no rendir pleitesía a la corona española. Entonces, digamos que no discriminaba si eran españoles o no, les hacía juicios. Entonces, aparentemente una justicia, ¿no? No era nada justo, pero ¿quién era Gonzalo Jiménez de Quesada? Nos lleva a preguntarnos estas crónicas, ¿no? Si él venía con indígenas o no, bueno, eso pudo haber sido así. Sin embargo, sutagaos no. Sutagaos no, porque los sutagaos siempre estaban en la parte del sur, entre lo que es Pasca y Tibacuy y lo que es, digamos, el descenso de Cibaté hasta Chinauta, más o menos era el territorio de los sutagaos. Entonces, él llega después allá, incluso fue uno de los primeros, de las primeras familias indígenas fuera de los muiscas que él intentó someter. Los Panches definitivamente no lo logró, ¿no? Hasta mucho tiempo después, digamos, y de otras maneras como más amables, porque no lo logró por la guerra. Y la del agua, si estábamos aquí inundados, teníamos el agua hasta el cuello. Sí, claro, estos eran meandros. Los meandros son partes secas de tierra y grandes, digamos, curvas de agua, ¿no? Entonces tenemos el río Fucha, que pasa aquí muy cerca, y ellos eran expertos navegantes con unas especie de barcas hechas con juncos, ¿no? Y obviamente mucho tiempo después ya se secó, pero si ustedes ven, esa memoria persiste. Ahorita justo en noviembre y en los meses de abril, lo que es Chía, el norte de Bogotá, eso se inunda, ¿verdad? Y en varios lugares todavía persisten esos humedales, como la del Vaca, el Burro y bueno, otros tantos. Entonces todavía sigue esa memoria. Y también está la ley de origen. Resulta que cuando se inundó completamente este territorio, cuando se hundió Lemuria, subieron las placas tectónicas y se crearon los Andes. Los ríos antes iban hacia el occidente y después fueron hacia el norte, y el río Amazonas se creó ahí, ¿no? Y en esta parte, cuando descendieron las aguas, quedaron el lago de Tota y quedó todo este altiplano cubierto de agua. Es decir que viene desde una época antediluviana, y después de eso nos quedan esos relictos de agua, esos cuerpos de agua. Entonces, si queríamos saber cómo era la parte, digamos, antes del diluvio o durante el diluvio, podemos visitar a Tota, y ahí, digamos, vamos a sentir un poquito esa memoria de cómo era este lugar un poco. Y sabemos que en un momento hubo una segunda inundación, que probablemente se halla en el contexto del hundimiento de la Atlántida, una isla que quedaba en el Atlántico. Y allí entonces ya estaba acá el padre Bochica, y entonces se habla de Huitaca, ¿no? Y se habla de que ella, digamos, estaba totalmente ofendida con la mayoría de los muiscas porque dejaron un culto lunar a Chía y ahora tributaban al Sue, que es un culto solar que trajo Bochica. Entonces, como abandonaron, y eso también tiene un contexto, digamos, muy interesante desde el punto ancestral, abandonaron ese culto, entonces ella, hubo una inundación y la mayoría
le echó la culpa que fue ella a través de artes de magia, y en el norte se dice que fue Huaranchacha el que creó pues esa inundación. Entonces a ella la atraparon y la iban a condenar, pero Bochica, eso no está en estas crónicas, pero sí están en los mitos del Sumapaz, se casa con Huitaca, pero no tiene hijos con ella porque él es un sacerdote. Y allá está, en la Chorrera de Venecia, el maestro Roberto Velandia, en su enciclopedia Geopolítica Cundinamarca, dice en la parte de Venecia, de que allá en la Chorrera se casó Bochica con Huitaca. Entonces, lo que dice el mito es que la convirtió en lechuza, ¿no? ¿Se han escuchado el mito? Entonces, y después de eso, va al salto del Tequendama, y es que él llega por Pasca y se nos habla de todo lo que hizo acá digamos desde la sabana o en el altiplano, pero se omite todo lo que él hizo y todo lo que caminó y todos los vestigios que dejó en el Sumapaz, que fue gran parte de todo su legado. Él se fue por todo el Sumapaz, se devolvió por el Tequendama y ahí sí estuvo por todo este territorio hasta Isa Boyacá, donde dice el mito que él ascendió al cielo, ¿no? Entonces ahí toma el báculo y rompe la roca y se desagua toda esta parte, es decir, otra vez estaba inundada y quedaron entonces los meandros. Y bueno, eso persiste hoy en día, pero sí, obviamente estaba inundado y eran expertos navegantes, que eso también se ve en Fúquene o en Siguacinza. Sigua viene de laguna, en lengua de origen, Sie, agua. Entonces, por ejemplo, Cibate significa Xiguaté, Ciguaté. Entonces quiere decir los cultivos alrededor del agua, y todavía está persistente, digamos, esa parte con el embalse del Muña, que originalmente era un gran lago que existía allí. Lo quiere llevar autografiado, claro que sí. Bueno, doy paso acá para que no quedaran aquí tan amontonados. Fabián Fonseca también, lector aquí del GAP, quien también, y escritor, por supuesto. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes, Brian, y buenas tardes a todo el auditorio. Qué bueno tenerlo por acá. Y estaba pensando ahorita que en cierta medida los papeles se invierten, ¿no? Y hace 2 años yo me encontraba por allá en Fusagasugá presentando notas sobre el mundo que somos, y yo tenía que responder las preguntas y su merced las hacía. Sí, en este caso va a ser al revés un poco. Bueno, yo voy a tocar varios puntos que se mencionaron a lo largo de la conversación. En primera instancia me pareció bastante interesante el tema de la reconstrucción de una cultura a través de las memorias que quedan diseminadas en culturas hermanas. Me recordó un poco el proceso de reconstrucción de, si no estoy mal, son los Huitoto, posterior al todo el escenario que vivieron en el Amazonas del genocidio del Putumayo, gracias a precisamente la memoria que conservaban en otros pueblos, hermanos, cercanos, sobre los procesos históricos de los Huitoto, ¿no? Y eso es bastante interesante. Ellos se llaman a sí mismos gente de centro. Ese territorio en específico donde habitan consideran que es el ombligo de la tierra, ¿no? Precisamente. Me recordaba un poco eso, y posteriormente avanzando, y cuando mencionaba todo este trasfondo mitológico que hay, y también es bastante interesante en términos antropológicos e historiográficos la cercanía mitológica que suelen tener muchas veces las culturas, y es algo que han estudiado. En este momento se me viene a la cabeza, por ejemplo, Carlo Ginzburg, que es un importante historiador italiano, y han hipotetizado sobre los sustratos comunes que precisamente son de los que parten de esas culturas, y que permite que haya esta suerte de coincidencias en términos mitológicos. Esto claramente relacionándolo con ese tema de la cercanía de pueblos hermanos que permiten reconstruir una cultura que en cierta medida, por los procesos históricos de la modernidad, ya pues ha menguado en cuanto a su relevancia en el territorio, pues de estos procesos de la modernidad. También pensaba un poco en torno a, y ya acá ya luego este contexto insertándome un poco a la pregunta directamente que pretendo realizar,
muchas veces este proceso de reconstrucción es bastante complejo, ¿no? El proceso de reconstrucción de estas identidades y de estos valores culturales que se tienen y que se han perdido en los procesos históricos. Y, por ejemplo, como lo veíamos, uno de los más grandes referentes que hay son las crónicas que heredaron los conquistadores españoles, aunque hay bastantes diferencias entre ellas, porque generalmente se mencionan pues muchos libros que resultaron de esa época, pero varios de esos resultan que son copias en cierta medida de los anteriores. Entonces, en esta medida, si uno ve las elegías a los varones ilustres de Juan de Castellanos, es básicamente como si el man hubiera cogido las noticias historiales de Fray Pedro Simón y las hubiera pasado del formato de la crónica narrativa hacia la lírica, que son las elegías, ¿no? También está por otro lado en lo que se mencionaba acerca de la oralidad, toda esta memoria que se mantiene y que se va transmitiendo de generación en generación a través de la palabra, de la palabra hablada, no de la palabra escrita como es el sistema occidental. Y también hay unas recopilaciones de esa propia palabra autóctona por parte de la palabra escrita, ¿no? Entonces, en este caso mencionaban durante la conversación al Popol Vuh, que fue una escritura que se hizo por parte de monjes españoles de pues este trasfondo mitológico de las sociedades centroamericanas. En el caso más de Sudamérica podemos referirnos, por ejemplo, a Yurupari, la leyenda de Yurupari, referente a las sociedades amazónicas. Pero curiosamente, en esto del trasfondo mitológico, algo que se puede observar es que hay una cercanía bastante grande, por ejemplo en Yurupari, con la mitología cristiana. Y realmente, en definitiva, no se sabe si es una subsistencia, un sustrato cultural muy antiquísimo, o es una transformación que se realizó por medio del lente de la escritura del mundo occidental cristiano. Es como una discusión que generalmente se tiene en términos teóricos, bastante importante. Y ya la pregunta es, tenemos todo este material oral, escrito, una mezcla entre el oral y lo escrito, que nos permite comprender más o menos cómo fueron esos procesos. ¿Cómo en esa medida podemos considerar una reconstrucción cultural de esas culturas que han menguado a partir de procesos que pueden estar viciados en la forma y en el fondo a partir del lente de la cultura occidental en el momento de la recopilación tanto escrita como oral? ¿Cómo podemos tener una fiabilidad, una verosimilitud, una certeza que realmente se está recuperando lo que fue ese trasfondo cultural y no la proyección de valores occidentales hacia unas valoraciones culturales diferentes que, pues por los procesos históricos de la modernidad, se vieron subalternizadas? Muy interesante tu pregunta y esa fue mi preocupación inicial. Por eso no me quedé solo con las crónicas, sino que fui a hablar con los abuelos que tienen una memoria más viva, ¿no? Y fui haciendo un puzzle, es decir, tomo aquí, tomo allá y hago un análisis de todas estas versiones. Mira, justamente los utagaos no se llamaban a sí mismos así. El abuelo Roberto Nakogi, el mamo, me decía, ellos realmente se llamaban Yexayunuma, que quiere decir los hombres espíritu, porque ellos se manejaban entre la niebla, se ocultaban y no eran visibles, y hasta los mismos cronistas dicen que eran muy temidos por sus cerbatanas con sus dardos venenosos. Eso quiere decir que se mezclaban muy bien entre la manigua y atacaban a todo aquel que pasara, ¿no? Lo mismo sucede con los huitotos. Los huitotos no se denominan a sí mismos huitotos, son las tribus enemigas las que le dan ese nombre, ese apelativo. Huitoto quiere decir los hombres hormiga. Entonces ellos tienen otro nombre para sí mismos, ¿sí? Entonces lo mismo sucede con los suagaos o sutagaos, y lo mismo con los muiscas. Ellos no se denominaban muiscas. Muiscas quiere decir personas, gente, ¿no? Y ellos se saludaban muisca emue muisca. Yo soy muisca, soy persona como tú, y ellos tenían una forma de saludarse, ¿cierto? Y por ese nombre fue que los
los españoles pues como que los denominaron de esa manera, pero ellos no decían, es que no, nuestra tribu se llama Muisca, no, ¿cierto? Entonces, yo creo que haciendo una contrastación con diferentes versiones es como uno puede hacer ese análisis, no quedarse solo como con lo que nos dice las crónicas. Y esa fue como mi apuesta, ¿no? Gracias por tu pregunta. Así es, gracias Fabián por la pregunta. Además, yo creo que precisamente ustedes lo han dicho, la obra, el Cantar de los Subagados también nos permite mirar desde dónde Brian está haciendo una reconstrucción, ¿no? Esa reconstrucción cultural, lingüística que estamos diciendo. Desde dónde se para, muy acertada tu pregunta precisamente, es desde dónde la hacemos y con qué nos quedamos, ¿cierto? Cuando le hacíamos la pregunta a Brian de cuáles eran esos primeros referentes, por ejemplo, teóricos de la historia de Fusagasugá, ¿sí? Esos puede que vengan, no sé, desde la academia. Tenemos las crónicas, pero también tenemos la oralidad de la que Brian nos habla y además de que hace un protagonismo especial en la obra porque de hecho la abuela Fiba pues es una abuela que es de un personaje real y ahí está precisamente contando la historia pues en el Cantar de los Subagados. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguien de pronto aquí en el salón tiene otra pregunta? Si no, vamos casi terminando con este espacio. Yo precisamente quisiera continuar. Voy a hacer rápidamente. Creo que hemos dado una introducción bastante amplia. Brian nos ha contado, domina el tema, vemos cómo nos engarza ahí con lo que nos cuenta precisamente de los temas relacionados a la obra. El Cantar de los Subagados es un viaje físico, espiritual y emocional al territorio más sagrado al que puede acceder cualquier ser humano, su propio universo interior en armonía con la tierra, con el mundo que lo rodea, y este equilibrio está representado por la sabiduría ancestral y por la comprensión de que todos, sin excepción, podremos encontrarlo si emprendemos la travesía de vuelta a la semilla, a la ley de origen de nuestros ancestros, que se conserva en la memoria de los árboles, de las rocas, de los elementos de poder, de los animales, del silencio. Solo así tendremos la oportunidad de sabernos y de escucharnos los unos a los otros en un mismo territorio, el de la paz y el del respeto. Esto precisamente es lo que escribe Andrea Vergara, ella fue la editora, ¿verdad? La editora de 9 editores de esta obra de Brian. Y aquí lo tenemos precisamente, es la voz, en la voz de Brian, que es la voz también no solo de él, sino pues de todas las comunidades de las que él habla, de todas las personas con las que pudo conocer pues para hacer esta obra y este trabajo. Y vean ustedes que además esta obra se vuelve yo creo que empezando a ponernos a pararnos en un lugar y definirla, es un buen compañero de viaje. Yo creo que este libro va a ser un buen compañero de viaje. Eso es una buena noticia no solo para ustedes aquí en Funza, porque tenemos algunos ejemplares. Brian nos dijo la preventa fue buenísima, pero aquí tenemos algunos, así que para que los puedan adquirir, para que los puedan llevar a su casa. Por supuesto, en nuestra casa, en el Biblioparque Marqués de San Jorge, tendremos un ejemplar, pero creo que se vuelve un compañero de viaje interesante porque leer el libro es viajar también por todos los lugares donde estuviste y poder mirar, adentrarnos un poquito en esa historia. Mira que nos hablaste no solo de Tunja, allí donde hablábamos al principio de la historia, Vía Cómbita, sino también el Sumapaz, en las faldas del Fusacatán, ¿cierto? Donde donde está Fusagasugá, justo enfrente se alza también imponente el Quininí, pero esas vías, esas rutas de acceso, los municipios aledaños, Pasca, Subia, Silvania, mismo Tibacuy, pues nos van contando una historia que precisamente Brian coge y agrupa aquí, ordena y mete en una olla y sale una cosa muy bien hecha, con un rigor y con una calidad pues literaria bien impresionante. Así que con esto dejamos esa invitación para ustedes. Brian, yo voy a hacer la última pregunta, pero esta pregunta me va a salir un poquito desde la obra, me voy a ir a lo cliché. Perdónenme ustedes, pero muy bien lo cliché, porque voy a pedir unos consejos de Brian en este momento, porque hace unos días nosotros estuvimos en nuestra premiación de nuestro concurso municipal de cuento Funza para contar. Entonces vamos a lo cliché y hablemos, déjanos unos consejos para los ejercicios de escritura de cualquier género. En este caso estamos hablando de tu obra, pero déjales, porque en ese concurso tuvimos la premiación, y en nuestro concurso municipal de cuento vimos que ahí no solo los niños, los jóvenes, sino las familias se pusieron a hacer creación colectiva y les fue muy bien. Entonces pues dejémosles un mensaje a ellos y una invitación por supuesto a que lean la obra.
Listo, muy bien, Sebas. Antes de dar esos consejos, quiero decirles que tengo 3 ejemplares. Uno, aparte del que va a estar en la biblioteca, uno es para el maestro Jorge Balbuena, el otro es para Sebastián, y este tercero va a ser para el público, para el que responda una pregunta. ¿Están de acuerdo? Ya los demás los invito a que lo adquieran y que me apoyen como autor. Eso es lo más importante. Si quieren leer la obra, ojalá lo hagan, pero pues cómprenla, por favor. Y ahora sí voy a dar los consejos. Listo. Vamos y vean ustedes que Brian nos acaba de decir, hoy va a obsequiar un ejemplar aquí para quien responda una pregunta. Yo creo que él ya la tiene listo, ellos ya la tienen listos. Entonces ustedes también alístense para que puedan estar ahí pendientes de qué es lo que va a pasar y qué nos va a preguntar. Entonces vamos con los consejos para nuestros jóvenes escritores, grandes y pequeños escritores funzanos. Primer consejo, suelten el verbo. Suéltense. Escriban sin importar que se vayan a equivocar o que piensen que se van a equivocar. Suelten el verbo, escriban lo que se les ocurra, lo que deseen escribir. Segundo, la fuente más importante, la más rica, es la oralidad. Hablen con sus abuelos, hablen con sus vecinos, hablen con la gente y de allí salen muchas historias que ustedes pueden recrear. Ese es el segundo consejo. Tercer consejo, echen al baúl la historia y después de echarla al baúl, esto es una expresión para decir que dejen en reposo la historia, después de unos días vuelvan a leerla y esta vez corríjanla 20 veces. Bueno, pueden ser más, pueden ser menos, pero cada vez que ustedes la lean y la corrijan van a encontrar nuevas cosas que corregir, ¿cierto? Y bueno, esos son todos los consejos. Ahí está, listo. Vea, 3 consejos, no lo olvidemos. Darle rienda suelta al verbo, ¿cierto? Que fluya, que salga. Ahí, el segundo, además, es una condición humana y es hablar, ¿cierto? Precisamente escuchar también, por supuesto que nos enseñan, de hecho, las bibliotecas públicas, el derecho a hablar y a escuchar, de la lectura y también pues precisamente a la oralidad. Ese es el segundo. Y el tercero es con tiempo, con mañita, como dirían por ahí, con mañita, con paciencia, darle tiempo a esos procesos porque seguramente esto no es de una semana, es toda una vida, incluso Brian en ese proceso de creación literaria y pues estamos hablando específicamente de esa obra que publicó en este año. ¿Listo? Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con las preguntas? Bueno, Brian, ¿cómo va a ser la dinámica? Porque de verdad que los invito a que, así no se lo ganen el libro, pues se lo lleven. Es la palabra deleita uno con el lenguaje, con el ritmo. Hay unos cambios de ritmo muy interesantes, hay unas polifonías, hay unos cambios de voces, pero es muy interesante. Hay unas anécdotas cotidianas muy valiosas allí. Entonces, ya que estamos cerrando, ya nos quedan unos minutos nomás, Brian, entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Tú la haces? ¿La hace Sebastián? ¿La hacemos? ¿Ya la propusiste? Ustedes. ¿La hacemos? ¿Cómo? Sí, dale. Bueno, la pregunta sería entonces, vamos por el lado de Para literatura. el primero que levante la mano, ¿no? Listo, para el primero que levante la mano. Entonces es, ¿cómo se llaman esos 3 personajes fundamentales que nombraron aquí, que llevan el hilo conductor de la obra? Personajes como nosotros, como tú y yo, de carne y hueso, que están por allí. ¿Fiba? ¿Daniel? Daniel y Carla, ahí están. Bueno, muy bien, un aplauso para tu nombre. Ven acá. Ven acá y de paso saludas al autor y recibes tú. Gracias. Gracias, agradecerle, darle muchas gracias a Brian porque conozco familia, sé sus orígenes y esto es un honor. De verdad, muchísimas gracias porque vamos a conocer lo que nosotros somos, porque somos guapucheros. Vengo de hija pasqueño, de madre gualiva, mi esposo es cabreruno, entonces es mucha la cultura. Y no, muchísimas gracias porque esto le queda a nuestros hijos. Entonces, gracias, muchísimas gracias. Una fotico de una vez.
Sí, así es, Brian. Yo además voy a coger tu micrófono para permitirme cerrar. Por supuesto, agradecerte a ti. Yo creo que agradecidos están las comunidades tradicionales y de origen, no solo del departamento, no solo de Colombia, sino de América Latina, por escritores como Brian Cifuentes, que dedican su tiempo y su trabajo a través de la literatura, además, para recrear historias, para hablar y pensar como antes, y eso es lo que ha hecho Brian, no solo con el cantar de los Subagados, sino con toda la historia que precisamente él nos cuenta, con su recorrido literario, artístico. Entonces es un agradecimiento especial desde la administración municipal en cabeza de nuestra alcaldesa Jamie Villamil, del Centro Cultural Bacatá en cabeza de nuestro director, el maestro Oscar Chunza, por supuesto del Biblioparque. Aquí nos acompañó el maestro Jorge Balbuena, líder del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Sé que nuestra directora del Biblioparque, Dayana Ladino, también está muy agradecida de tener de aquí en este espacio, de tener grandes escritores. Qué orgullo que podamos tener esos escritores en el departamento. Gracias a quienes estuvieron conectados a través de las redes sociales del Centro Cultural Bacatá de Funza, lo estuvieron viendo. Gracias a nuestros compañeros, al equipo de prensa, al profe Javier, que siempre están allí presentes, de la Escuela de Medios Audiovisuales, para que todos nuestros eventos queden en la memoria de nuestros funzanos. Gracias a ustedes y nos vemos en una próxima ocasión.